Buenas, buenas. Bueno, estamos en un nuevo video en el cual tengo que traer la revisión o el unboxing de lo que es este dispositivo que tenemos aquí, ¿no? Si tú eres una persona que al momento de dormir pues se despierta muy fácilmente o lo despierta la gente que vive con él porque hacen mucho ruido, cuestiones así, tal vez esta sea tu salvación, ¿no? Estos son unos audífonos, bueno, unos tapones para oídos que tienen como la apariencia de unos audífonos. Te voy a mostrar más o menos cómo es lo que viene y más o menos cuál fue el costo, ¿no? Esto yo lo pedí por Mercado Libre, me costaban alrededor de 50, 60 pesos mexicanos, unos 2 dólares, 3 dólares aproximadamente. Y los puedes pedir de esta presentación. Yo te recomendaría esta presentación, ahorita te voy a decir por qué, ¿no? Básicamente me llegó esta cajita que tenemos aquí, está un tanto pequeña, es mucho más chica de mi mano, y solamente trae lo que son los tapones y unas cuantas almohadillas de repuesto o de diferentes tamaños, ya sea para tu oreja, ¿no? Te voy a decir más o menos cómo se ponen, y las ventajas de todo esto. Directamente esto que tenemos aquí son los tapones, como lo ven, tiene una apariencia similar a lo que son los audífonos para los teléfonos o para pues sí, los audífonos para escuchar música, ¿no? Y viene con esta ruedita que tenemos aquí. Ahí te voy a decir más o menos para qué es esta ruedita, ¿no? Bueno, esta es la presentación. Trae dos, uno para tu oreja izquierda y otro para la derecha. Es exactamente igual y son intercambiables. O sea, este te lo puedes poner tanto en el oído derecho como en el oído izquierdo. No hay ningún problema con eso, ¿no? Y viene con dos almohadillas extras. Unas que son un tanto más grandes, que son este par que tenemos aquí. Por si tu oreja es un tanto más grande, pues se las puedes cambiar, ¿no? Estas que tenemos aquí, mira, estas son las grandes. No sé si se note mucho la diferencia aquí a cámara. Y aquí en la cajita quedaron lo que son las medianas. Ya dependerá tú cuál te acomodas, ¿no? Al momento de que a mí me llegó estos tapones, yo los cambié por lo que son las medianas, pero te voy a mostrar más o menos que no me funcionó y por qué, ¿no? Directamente esto se pone de esta manera, mira. El tapón va hacia adentro del oído, o sea, hacia adentro del oído. Y esto debe de quedar expuesto en la parte de aquí, ¿no? Para que al momento de que te lo vayas a quitar, pues simplemente jales esta como ruedita, la jales y sea muy fácil de extraer, ¿no? De igual manera, pues si se te queda muy adentro, pues no hay ningún problema porque con esta se puede extraer, se jala y listo, ¿no? Ahora, esto no es tal cual como los audífonos que tú te lo pones así por encimita y ya queda. Para bloquear lo que es exactamente el sonido yo descubrí, y al menos porque no viene con instrucciones ni nada de esto debe de estar hasta dentro del oído, casi casi, bueno, no literalmente llegando al tímpano, pero sí en el oído interno. Tenemos esta parte que es de aquí el oído externo, pero esto sí debe de estar casi casi hasta adentro, casi casi como llegando al cerebro, ¿no? O sea, no literalmente, pero pues ese es el objetivo. Esta manera se instala de la siguiente cuestión, mira, vamos a meter esto así. Vamos a introducir esto casi casi que llega hasta el tímpano, más o menos hasta adentro. Y ahí quedaría ya instalado. De esta manera, de mi oído, de hecho, ya casi no estoy escuchando nada. O sea, sí, no es perfecto, pero sí se hace una reducción de ruido. Y más en la noche cuando, pues, no sé, no es tanto o no es tan excesivo el ruido, pues sí se podría notar una gran diferencia, ¿no? Pues te digo, esto se pone más o menos hasta adentro, casi casi llegando al tímpano, y esto pues queda en la parte del oído externo, ¿no? O sea, se la ruedita. Y ya, de esta manera pues de igual manera se pone el otro, te digo que son pues no sé, es indiferente el lugar que te lo pongas, puede ser en el oído derecho, en el oído izquierdo, no tienen orientación. Te digo, mira, más o menos a ver si se alcanza a distinguir a cámara, esto va hacia abajo, más o menos así, hasta llegar al oído, bueno, un tanto sin lastimarte, ¿no? Sin tratar de lastimarte, ya dependerá tú cuál profundidad aguantes, más o menos ahí, y ahí ya quedó. Y esto queda pues aquí, la ruedita se ve o si se alcanza a distinguir ahí a cámara, ¿no? Y de esta manera yo ya no estoy escuchando mucho, pero tampoco, o sea, no es una reducción de ruido al 100%, pero sí te podría decir que un 80, un 85, incluso hasta un 90% sí se reduce el ruido, ¿no? Y bueno, ya momento para quitártelo, simplemente metes tu dedo, jalas esta ruedita que tenemos aquí y pues ya se guardarían en lo que es el estuche o donde tú lo quieras guardar. Son unos objetos bastante pequeños y muy fáciles de perder, así que pues ten mucho cuidado. Esto en cuanto a mi parecer no se me salen o no se me han salido siempre y cuando tenga la gomita correcta cuando esté durmiendo, ¿no? Cuando tú duermes, incluso la ventaja de todo esto es de que no se sienten al momento de dormir. Hay algunas personas que se ponen algunos audífonos o algo por el estilo, pero al momento de que te lo pones y pegas con la almohada con la oreja,
se siente e incluso lastima lo que es el oído. En este caso, estos nada, o sea, sí se siente la diferencia de cuando la primera vez que te lo pones, pero ya conforme vayan pasando los días no se siente absolutamente nada. No lastima la oreja cuando te acuestas, nada de eso. Y pues la reducción de ruido pues es bastante buena. O sea, no es la mejor del mundo, pero pues es bastante buena, ¿no? Y pues ya, básicamente estos tapones los guardas en su estuche ya cuando te despiertes, cuando los quieras quitártelos. Y pues los guardas donde tú quieras, ¿no? Te digo, las ventajas de todo esto es de que sí se reduce el ruido. No, tal vez no sea el 100%, pero sí un 85, 90, pues sí se nota la diferencia, ¿no? Inclusive la ventaja de todo esto es de que no se sienten a la hora de dormir. Te digo, tú te puedes acostar tanto mirando hacia arriba y no se sienten mucho. Acostarte del lado derecho no se presiona la oreja o no lastima la oreja. Acostarte del lado izquierdo y de igual manera, ¿no? Eso sí, pues póntelos con cuidado ya que te digo, debe de estar justo en el oído interno para que esto funcione de la mejor manera. Y si no te entra siendo un poquito de esto, puedes cambiar lo que son las gomitas, ¿no? Tal vez las pequeñas te quedan un tanto flojas, pero las medianas te quedan bien, o tal vez las grandes te quedan bien y las medianas te quedan cortas, no sé, ya dependerá tú que experimentes con esto, pero esto sí te lo recomendaría, ¿no? Y bueno, pues así te gustó este video, espero el video te haya gustado, te haya servido y nos vemos en la siguiente en una próxima ocasión. Mi nombre es Roger Romero y recuerda que subo video cada semana. Adiós.